La tierra tiembla, el cielo guarda silencio y el alma grita. ¿Cuántas veces alguien ha sentido que Dios lo ha olvidado? ¿Cuántas veces ha orado, suplicado, gemido y no ha recibido respuesta? La noche cae y parece no terminar. El dolor es profundo, la lucha invisible. Nadie ve, nadie escucha, nadie comprende. Y entonces una voz atraviesa la oscuridad. Nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Eso lo cambia todo. Esta no es una frase bonita, no es un consuelo vacío, es una declaración eterna, una promesa sellada con sangre. Hoy el cielo tiene un mensaje para ti, uno que fue escrito para guerreros cansados, para almas rotas, para los que ya no saben si seguir creyendo. ¿Estás escuchando? Porque hoy vas a entender algo que puede marcar tu eternidad. Hoy vas a descubrir lo que significa ser verdaderamente amado por Dios. Este no es un mensaje de autoayuda, no se trata de autoestima, se trata de redención, de eternidad, de un Dios que no abandona, de un amor que no falla, de una batalla que ya fue ganada. Y si estás aquí, es porque esta palabra tenía que encontrarte. Prepárate. Ahora, escucha, no como quien oye una historia antigua, sino como quien recibe un decreto eterno. Romanos capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aúna está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así fue proclamada la palabra. Si la escuchaste con el corazón, ya sabes que algo eterno está en movimiento. No es solo un texto. Es un rugido eterno, una voz que atraviesa los siglos y cae sobre esta generación con el peso de la eternidad. Romanos 8 no es para ser leído, es para ser vivido. Es la palabra que se levanta cuando el alma está en ruinas, cuando el dolor parece invencible, cuando el pecado susurra que ya no hay retorno. Aquí no hay adornos, no hay discursos pulidos, no hay promesas de éxito terrenal. Solo una verdad, pura, incendiaria, definitiva. El mundo ofrece consuelo momentáneo, placeres rápidos, respuestas vacías. Pero Dios ofrece redención, una redención que duele, que rompe el orgullo, que desnuda el alma y la viste de justicia. Este capítulo no habla al ego, no acaricia al corazón con frases bonitas, confronta, despierta, sacude. ¿Has sentido ese peso? El peso de no agradar a Dios, el peso de vivir en la carne, el peso de saber que la condenación estaba sobre ti y que solo uno, el Hijo, pudo quitarla. Piensa en eso. No había esperanza, no había salida, hasta que Él entró en escena. Jesús no vino a hacerte sentir mejor, vino a hacerte nuevo. Eso implica muerte, muerte al yo, muerte al pecado, muerte a la autosuficiencia y vida eterna, vida en el Espíritu, vida que ya no pertenece al mundo. ¿Lo entiendes? La carne quiere placer, el Espíritu quiere obediencia, la carne busca fama, el Espíritu anhela santidad, y en medio de esta guerra, Romanos 8 declara victoria, una victoria que no depende de ti, ni de tus méritos, ni de tus buenas intenciones, depende de Cristo, y solo de Él. Por eso, esta palabra no se predica,
se proclama. Es un estandarte en medio del campo de batalla, una espada que divide, una luz que revela, un fuego que consume todo lo que no es santo. No estás aquí por accidente, esta verdad vino a ti, porque el cielo te está llamando. El hombre nace en conflicto, no es libre, está encadenado. Desde el primer aliento, la carne grita por control, por placer, por poder, pero el alma fue hecha para algo más alto, para lo eterno, para Dios. Ahí comienza la guerra, silenciosa, invisible, brutal, una batalla interna que nadie ve, pero todos libran. La carne seduce, promete libertad, pero encierra, promete gozo, pero trae muerte. Es la vieja naturaleza, esa que corre hacia lo prohibido, que ama lo que Dios odia y se burla de lo santo. Y sin embargo, hay quienes insisten en vivir según ella. ¿Por qué? Porque no ven, porque no oyen, porque no entienden que la carne no quiere paz, quiere dominio. Y el que vive por la carne, muere por ella, pero el Espíritu, el Espíritu, es fuego, es vida, es aliento puro del cielo. No grita, no impone, no seduce. Guía hacia lo alto, hacia la obediencia, hacia la santidad. Pero seguir al Espíritu cuesta amigos, cuesta sueños, cuesta el yo. Y ahí está el dilema, cada día una elección. ¿Quién gobierna hoy? ¿La carne o el Espíritu? No se trata de emociones, ni de estados de ánimo. Se trata de obediencia, de rendición, de muerte, para vivir de verdad. La carne te dice, haz lo que quieras, vive como quieras, sigue tu corazón. Pero el Espíritu dice, haz lo que es justo, vive como Él quiere, sigue a Cristo. ¿Puedes sentirlo? Ese tirón interno, tensión constante, esa guerra sagrada. Nadie escapa de ella y nadie la gana solo. Por eso el capítulo grita, andad en el Espíritu, porque si andas en la carne no puedes agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, todo lo demás pierde sentido. Estás agradando al Creador con lo que haces cuando nadie te ve, con lo que piensas en silencio, con lo que ves con tus ojos, con lo que deseas en secreto. El que anda en la carne se engaña, piensa que está bien hasta que cae, hasta que todo colapsa. Pero el que anda en el Espíritu, aunque sufra, aunque sea rechazado, aunque pierda todo, permanece firme, porque su raíz está en lo eterno, su mirada está en el cielo, y su recompensa no está en este mundo. El alma que sigue al Espíritu, aunque el cuerpo muera, vivirá. El dolor no es casualidad, no es castigo, es herramienta, una forja, un crisol, una escuela donde los hijos son formados, porque Dios no tiene esclavos en su casa, tiene hijos, y todo hijo verdadero es corregido, es probado, es quebrado. ¿Acaso el oro se vuelve puro sin pasar por fuego? Así también el alma se purifica en medio del quebranto. Muchos huyen del sufrimiento, lo ven como fracaso, como señal de abandono. Pero Romanos 8 revela otra cosa, una esperanza que arde en medio de las cenizas. La creación gime, el mundo gime, nosotros gemimos. ¿Por qué? Porque sentimos el peso de lo incompleto, la ausencia de lo perfecto, el eco de un Edén perdido. Pero este gemido no es desesperación, es espera, es la voz del alma anhelando redención, clamando por lo eterno, por la manifestación gloriosa de los hijos del Altísimo. Y en medio del dolor, Dios no calla, Dios no se ausenta, Él se sienta junto al herido, susurra esperanza y da sentido a lo que parecía inútil. Nada es en vano, ni una lágrima, ni una pérdida, ni una espera prolongada. Todo coopera, todo moldea, todo empuja hacia el propósito. ¿Lo entiendes? El sufrimiento en Cristo no destruye, santifica. El dolor sin Cristo desespera, pero con Él se convierte en ofrenda, porque el Espíritu no solo consuela, Él intercede. Cuando ya no hay palabras, cuando el alma solo gime,
el Espíritu traduce ese clamor en oración perfecta al Padre. ¿No es esto glorioso? No estás solo en tu angustia. Hay un intercesor dentro de ti, un fuego que no se apaga, una presencia que no se rinde. Y esta es nuestra esperanza, que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de ser revelada. Eso no es poesía, es verdad eterna, es promesa sellada, es certeza que sostiene al justo en medio del caos. ¿Estás sufriendo? Entonces estás en el lugar exacto donde Dios puede formar algo eterno en ti. No huyas, no te resistas, no maldigas el proceso, abraza la cruz, abraza el quebranto, porque al final del camino no hay ruina, hay gloria, no hay voz más poderosa que la que declara perdón, y no hay sentencia más gloriosa que la que anula toda condena. El capítulo comenzó con un grito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es un consuelo emocional, es una declaración legal, una verdad espiritual escrita con sangre. El que está en Cristo no tiene que temer el juicio, porque ya fue juzgado en la cruz. La deuda fue pagada, el acta fue anulada, el enemigo fue desarmado. Entonces, ¿por qué muchos aún viven como acusados? Porque escuchan la voz del acusador, pero ignoran la voz del Redentor. El enemigo te recuerda tu pasado, pero Dios afirma tu posición. No eres esclavo, eres hijo, adoptado, sellado, justificado. ¿Lo crees? El que está en Cristo no camina más bajo cadenas, camina en libertad. No por mérito, sino por gracia, una gracia que transforma, no una gracia barata que encubre pecado y promueve tibieza, sino una gracia que limpia, levanta y llama a vivir en santidad. Ninguna condenación. Eso no significa haz lo que quieras, significa vive como alguien que fue perdonado, honra la cruz, glorifica al que te redimió. Ya no vives para ti, vives para aquel que no te dejó bajo la ira, sino que te trasladó al reino de su Hijo amado. Mira bien, no es solo que no hay condenación, es que ahora hay herencia, hay espíritu, hay testimonio interno que clama, Abba, Padre, y si eres heredero, tienes acceso a lo eterno. Esta verdad no cabe en los labios de un religioso. Solo un corazón transformado puede proclamarla con temblor, porque no es orgullo, es reverencia, no es arrogancia espiritual, es gratitud desbordante. Saber que ya no estoy condenado, que no importa cuán profundo fue mi pecado, Cristo descendió más profundo para traerme de vuelta a casa. Esa seguridad no cambia con tus emociones, no depende de tus días buenos, ni desaparece con tus caídas. Está sellada en los cielos, escrita en su sangre, sostenida por su fidelidad. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué dudar? Si estás en Cristo, estás firme, estás cubierto, estás libre. No para hacer tu voluntad, sino para caminar en la suya. Y cuando el enemigo intente recordarte tu pasado, recuerda que no hay condenación. Cuando el mundo te juzgue por tu debilidad, recuerda que no hay condenación. Cuando tu propia conciencia te acuse, recuerda quién es tu abogado. Cristo no te dejó solo, no te dejó huérfano, te dio su Espíritu para guiarte a toda verdad y asegurar que llegues hasta el final. Hay momentos en los que el alma simplemente se quiebra. Ya no sabe qué pedir, ni cómo orar, ni qué esperar. El dolor es tan profundo que las palabras se vuelven inútiles y el silencio insoportable. Pero ahí, en ese lugar donde todo parece terminar, algo eterno comienza. Romanos 8 lo revela. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Puedes comprender eso? Mientras tú lloras, el Espíritu habla. Mientras tú te confundes, Él intercede con precisión divina. No con frases humanas, sino con gemidos que nacen del corazón de Dios.
Es el Espíritu Santo dentro de ti, clamando al Padre de una forma que tus labios no podrían pronunciar. No es emoción, es realidad, una intercesión celestial, constante, perfecta, poderosa, porque no intercede según tus deseos, sino según la voluntad de Dios. Cuando no entiendes el proceso, Él sí lo entiende. Cuando no ves salida, Él ya conoce el camino. Cuando tu fe flaquea, Él te sostiene. ¿Te das cuenta? No estás solo, nunca lo estuviste. Hay un intercesor dentro de ti. Y hay uno a la derecha del Padre, que también intercede. Jesús, el Mesías, el justo, el fiel, el vencedor. Dos intercesores, uno en el cielo, otro en tu interior. Ambos sincronizados para asegurar que no caigas, para que tu fe no falte, para que tu alma llegue al final. ¡Qué esperanza tan gloriosa! Muchos piensan que Dios está lejos, que se ha olvidado, que ya no escucha. Pero si supieran, si pudieran ver el fuego invisible que arde en su interior, si comprendieran que el Espíritu no es un poder, es una persona que ora por ti cuando ya no puedes orar, y no solo ora, siente, gime, clama. El cielo entero se mueve a favor del justo cuando el Espíritu intercede. ¿Puedes imaginarlo? Tu dolor no se desperdicia, tu silencio no es vacío. Hay un clamor eterno brotando desde lo profundo de tu espíritu hasta el trono del Creador. Y ese clamor jamás queda sin respuesta. Todo en esta vida es temporal. Las luchas, el dolor, las pruebas. Pero lo eterno, lo que no puede ser tocado por el tiempo, es el amor de Dios. Al final de todo, cuando ya no quede nada, habrá un solo triunfo, un solo vencedor. Y ese vencedor es el que permanece en Cristo, es el que se aferra a la promesa de que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni lo visible ni lo invisible pueden separarlo del amor de Dios. Es el que vive bajo la constante intercesión del Espíritu, es el que camina sin temor, porque sabe que en cada paso la gracia lo sostiene. Este amor, esta esperanza, este triunfo, es lo que nos da fuerza para seguir, no por nuestra propia voluntad, sino por la del que nos llama, nos transforma y nos guarda. No importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuán grande sea el obstáculo, la victoria está asegurada para aquellos que están en Cristo. Y al final, en ese glorioso día, cuando todo este mundo pase y se cierre el telón de la historia, tú estarás de pie, no por tu fuerza, sino por el poder que reside en él. ¿Te has dejado abrazar por este amor? ¿Te has rendido a la gracia de Dios que no te abandona? Hoy es el día de abrazar la verdad de que nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor, ni tus fracasos, ni tus temores, ni tu pasado. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, te invito a que tomes esa decisión hoy. No esperes más. No permitas que el enemigo te robe esta esperanza. Es el momento de caminar en libertad, en seguridad, en el amor inquebrantable de Dios. Haz la decisión ahora. Deja que ese amor transforme tu vida, te libere, te restaure y comienza a caminar en la victoria eterna que ya está asegurada para ti. No importa lo que enfrentes, nada te separará del amor de Dios. Este es tu momento. Suscríbete al canal, comparte este video y déjanos un comentario. Juntos podemos seguir creciendo en la fe, siendo edificados por la palabra de Dios. Dios te bendiga.